Diálogo con Ernesto López. Ver con buenos ojos que la institucionalidad está dando algunos pasos en el sentido del combate a la impunidad, combate a la corrupción, porque al final, independientemente de los actores que estén involucrados en este caso, pues estamos ante un posible cometimiento de delitos que involucra también fondos públicos, fondos ilícitos, y en esa medida creo que es importante esta acción que ha tomado la Fiscalía de retomar estas investigaciones y proceder a capturas de diferentes personas que están o que pueden estar involucrados en estos casos. Creo yo que aquí lo relevante a tomar en cuenta también es el tema de que estamos de nuevo, y esto es recurrente, ante la incapacidad histórica de las instituciones para controlar el uso de fondos públicos, por ejemplo. La incapacidad de las instituciones para el combate del delito. O sea, eso creo yo que es lo que también está en el fondo, que tenemos que valorar y que tenemos que ver, que todos estos hechos se sucedieron bajo o con la venia de las autoridades de aquel momento. Estamos hablando, por ejemplo, del caso Saca, estamos hablando de malversación de fondos públicos, donde la Corte de Cuentas no dijo absolutamente nada. Tenemos que reaccionar porque aquí hay una mezcla, ya no se trata de que esto fueron los 20 años de Arena, los del FMLN, aquí hay una mezcla de actores que han participado en diferentes momentos en la corrupción de este país. Caso de la persona que le acusan en este momento, que han detenido. Yo lo conocí de una persona cuando empezaba como locutor. Lo conocí cuando se empezó a mover como presentador en Canal 33, en una radio. Ahí lo conocí personalmente. Yo sabía, o sea, para mí, yo no puedo acusarlo, pero para mí es una sorpresa tremenda que el hombre de repente esté vendiendo canales de televisión y esté viviendo en unas mansiones que de dónde, cuándo, cómo. Una persona en estos dorados tiempos, con el trabajo honesto y honrado, difícilmente lo lleva. Y estos casos yo los aplaudo. Yo espero que lleguen, que se les dé claro, que prueben, si son inocentes, que lo prueben, ¿ya? Pero que se les dé la oportunidad al país de ver de frente, de ver en las caras a quienes se han llevado los fondos públicos que tanto nos cuestan a todos nosotros, los que pagamos impuestos, para mantener este país, y que lo que vemos es retroceso, retroceso, retroceso. Y ya vamos a llegar al presupuesto. Cuando hablemos del presupuesto, otras canalladas que se quieren meter para el presupuesto del próximo año. Y no han terminado de arreglar las metidas de pata del presupuesto de este año. Ya verán. Y eso yo por eso digo, termino diciendo, aplaudo las acciones de la Fiscalía y espero que no se queden hasta ahí. A ver, Rafael Goches, sus impresiones sobre este tema, y luego hablamos también del otro tema que nos preocupa como país, y esa es parte de, digamos, de la reunión con ustedes acá esta mañana, que tiene que ver con los índices de criminalidad en el país. A ver, Rafael Goches. Sí, la lucha contra la corrupción e impunidad es una corriente que viene con mucha fuerza a nivel internacional y justamente expresa, digamos, la pérdida de la credibilidad de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la aplicación de la ley. Por eso no nos debe extrañar, por ejemplo, el último informe de Latinobarómetro, donde la población, particularmente, digamos, la salvadoreña, ha dejado de creer en las instituciones y en la democracia. Entonces, la lucha contra la corrupción e impunidad es un elemento sumamente importante en términos de que, si uno mira a México, Brasil, en fin, el mismo Guatemala, en fin, hay una serie de países en los cuales altos funcionarios y toda una red de operadores en términos financieros están siendo procesados justamente porque el sistema democrático está en riesgo, y una de las principales causas es justamente la corrupción e impunidad, y donde los partidos políticos han perdido mucha credibilidad, y por lo tanto todas estas acciones son sumamente importantes, y se mira en este escenario no solo en El Salvador, sino a nivel regional, insisto, donde empieza a tomar auge o mayor preponderancia todo lo que es el sistema de justicia. Y esto es positivo en términos de que empieza a visualizarse una separación de poderes que es sumamente importante para el funcionamiento y la recuperación de la democracia en todos los países centroamericanos, por ejemplo. Pero a ti no te preocupa
por ejemplo, que estamos ya a pronto de elegir una nueva sala constitucional que nos ha dado unos resultados, a mi juicio, excelentes, tal vez no perfectos, pero excelentes para el desarrollo de la institucionalidad en el país y para el combate a la corrupción. Estamos por cambiar al fiscal. Y cuando tú ves que todas las personas que salen involucradas por parte de Probidad, hay de todos los partidos políticos, y algunos que están todavía funcionarios, inclusive el presidente de la Asamblea está complicado, y están en ese proceso. Y así como eso, la Fiscalía está tomando acción. A mí me preocupa que no tomemos conciencia de las próximas elecciones para diputados, sobre todo. Bueno, yo creo, Rafael, has tocado un punto sumamente importante, Ernesto. No sé si esto abre paso, claro, digamos, por supuesto, a lo que usted destacaba al inicio, que es parte del diálogo. Yo creo de que lo que aquí el tocayo está mencionando es sumamente importante. Y el diálogo, yo creo que es importante dar un contexto y definir bien el problema, y si quieren en la próxima ronda podríamos ver el tipo de diálogos en los cuales pudiera estar visualizándose en El Salvador, porque yo creo que diálogo es una palabra que está siendo usada mediáticamente, pero que en el fondo tiene diferentes significados. Y comparto con Rafael en términos de que es importante orientar y facilitar el debate con la ciudadanía, porque en este periodo 2018-2019 se van a tomar decisiones trascendentales. Entonces, yo creo que por una parte yo mencionaría de que es importante hacer conciencia de que la polarización es una estratagema muy efectiva por parte del poder político y que le ha rendido frutos, porque lo que hace la polarización, además de meternos en una serie de problemas, es que reduce la decisión de las votaciones al voto duro. Y al afianzar el voto duro, lo que se hace es seguir en la lucha partidaria por el control del aparato estatal. Entonces, eso justamente, que las próximas elecciones de Asamblea Legislativa, por quienes se vote, ellos son los que van a elegir la próxima sala de lo constitucional y el fiscal general de la República, como muy bien decía Rafael. La parte medular en que tiene que discutirse y qué es lo que debe de no tratarse a la hora de negociar el presupuesto correspondiente al otro año. Porque usted decía eso, ¿no? Pues sí. Que hay elementos ahí que son debatibles, que son cuestionables y hasta preocupantes. Es que sí, porque por ejemplo, cuando usted ve, hay una parte que la que usted se está refiriendo es lamentablemente algo que debía de ser sagrado. La salud, la educación y la seguridad. Son cosas que la población necesita y le urge, y además no pueden negociarse en ningún presupuesto del mundo. Sin embargo, en este presupuesto que se ha presentado, para serle exacto en las cifras, le han quitado 12 millones a educación, 17 a salud y vienen 20 menos para seguridad. Entonces, ¿en qué quedamos, pelona? Como decían, si están pidiendo a la mitad del año que el presupuesto de la telefonía, porque no alcanza, y que el préstamo que se ha parado por la sala de lo constitucional no alcanza, y ahora le quitan 20 millones. Pero antes de eso está el problema de sentarse a dialogar qué. Yo critiqué a tres señoritas o tres diputadas que no le dieron el voto en aquel momento, en noviembre, al acuerdo que habían hecho entre Arena y el FMLN y el gobierno. Ahí está firmado el acuerdo que hicieron en noviembre, el 11 de noviembre, si no me equivoco, del 2016, para el presupuesto del 2017. Ahí se había hablado claro de que se iba a balancear el presupuesto, que no se iba. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó. Se aprobó un presupuesto que para aprobarlo con 43 votos y pasarlo sin problemas, lo metieron sin los préstamos, lo metieron desbalanceado. La sala de lo constitucional le vuelve a poner el dedo en la llaga, le vuelve a corregir la plana, porque no hicieron bien ese presupuesto. Acuérdense ustedes que le dieron el dinero del presupuesto del 2017 y 550 millones para un préstamo que fue repartido para hacer lo que ese presupuesto funcionara. Ese fue parte del acuerdo.
pero no lo cumplieron. Y ahora vea, no, porque es que tampoco, ahora vea qué pasa con Casa Presidencial en este presupuesto que va. Tengo el dato, 125 millones para Casa Presidencial, para más plazas, y le quitan a salud pública, y le están quitando a educación, y le están quitando a seguridad, y 125 millones después del montón de plazas que crearon el año pasado en Casa Presidencial, que saber a dónde están. Ahora van a crear otro montón de plazas, 125 millones del presupuesto del próximo año. Señores, por favor, ¿cómo no vamos a estar con los problemas que tenemos de seguridad, de educación, de salud, si miren lo que estamos haciendo? Porque si uno comienza a ver cuáles son los grandes acuerdos de país, yo no veo ninguno. Yo no veo ninguno. O sea, no hay ningún acuerdo entre las grandes fuerzas políticas en temas que son necesarios y son para el desarrollo del país. Sí hay acuerdos, como por ejemplo cuando hay que reformar la ley de extinción de dominio para hacerla más blandita y que no afecte a funcionarios públicos. Ahí sí hay acuerdo total. Sí hay acuerdo cuando hay que establecer beneficios para, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa con lo del seguro médico y todo esto, ahí sí hay acuerdos. Pero si estamos hablando de los grandes temas de país, acuerdos fundamentales que nosotros podemos ver que se han tomado en otros países, ahí no hay nada. Yo no veo absolutamente nada de un acuerdo, grandes líneas de país. Y digo... ¿Ah? Perdón, lo que hizo Perú, España. Sí, o sea, todo lo que ha pasado en otros países no lo vemos aquí. Entonces, creo yo que si bien hay este elemento del cálculo de costo-beneficio, de cuánto me beneficia tomar esta decisión o cuánto me beneficia no tomarlo para afectar electoralmente al otro partido, también es el tema de la cultura, esa falta de capacidad de manejar los disensos y ponernos de acuerdo. Y lo digo porque vamos a la elección y tomar estos acuerdos sobre el presupuesto, vamos a 2 años de elecciones, y tomar estos acuerdos sobre el presupuesto van a ser todavía más difíciles porque hay campaña electoral, hay elecciones y todo lo que se está jugando en estos 2 años. Si es así, el clima de negocios es el importante, no la cohesión social. En el clima de negocios lo importante es la empresa, en la cohesión social lo importante es la familia. En el clima de negocios lo importante es cómo se favorecen las inversiones. En la cohesión social lo importante es cómo se rescata la escuela pública. Entonces, llegar a ese diálogo en términos de poder construir un país donde los habitantes puedan vivir en paz y progresar, ese es el diálogo incluyente, el cual no se visualiza actualmente en El Salvador porque todo empieza a girar alrededor de las próximas elecciones. Pero es que también, mira, yo creo que todo eso está perfecto, pero lo que sucede para mí es el problema somos las personas. ¿Cómo tienen la desfachatez? Un secretario general de un partido, un presidente de la República, el secretario de firmar un acuerdo como los que firmaron en noviembre del 2016. De firmar un acuerdo y decir, vamos a presentar esto, y ahora sí el presidente felicita, y entonces porque el embajador ha presionado el gobierno de los Estados Unidos, todo el mundo felicita, y después no les interesa, no les importa, no lo cumplen. El ministro de Hacienda ahí estuvo presente, todos hacen el gran show, que nos cuesta dinero, entre comillas, y vienen a sencillamente el momento de aprobar el presupuesto y no les importa. No lo cumplen. Ahora han presentado otro presupuesto que también va desfinanciado. Les acaba de corregir la plana a la Sala de lo Constitucional para el presupuesto de este año que no ha terminado y ya están con el siguiente año ya metiendo la pata, como se dice en buen salvadoreño. En el marco de un calendario o de un proceso electoral, ese diálogo no va a dar para mucho. Ese diálogo lo que va a dar es para apagar el incendio. ¿Y cuál es el incendio? Es la iliquidez e insolvencia financiera que tienen para funcionar. Ahí va a estar girando toda la discusión. En ese sentido, lo que se busca es, miren, demos un respiro en estos 2 años o menos de 2 años para que el próximo gobierno tenga un inicio que le permita funcionar, digamos, el Ejecutivo. Y yo creo que eso es sumamente importante tenerlo claro, porque entonces significa que el problema que están abordando es el funcionamiento del gobierno. Entonces, todas las cifras, porque el presupuesto expresa, es el instrumento a través del cual se va a desarrollar un proyecto
Entonces, ese proyecto no es de país, porque no están establecidas las prioridades con la ciudadanía, y si uno analiza el presupuesto, lo importante también es evaluar los resultados que se están teniendo con esas cifras. O sea, cuando uno mira un presupuesto de 5.000 millones de dólares y cuáles son las prioridades, que es justamente lo que está subrayando Rafael. Pero lo que se estaría discutiendo sustantivamente es, miren, educación, para poner un caso. Educación tiene alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto asignado en el presupuesto. Con esos fondos no se puede tener una educación de calidad, no se puede hacer el rescate de la escuela pública, no se pueden capacitar y tener buenos maestros. Claro. Es decir, ¿qué es un tema de país? Señores, llevemos a que sea el 6% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Y ese tema, ¿cómo se va a distribuir? ¿En qué se va a utilizar? Aquí hay conocimientos para hacer esa tarea. Lo que no hay es un entendimiento y una voluntad para que ese presupuesto en educación represente el 6% del Producto Interno Bruto y que se priorice la calidad de la educación. Nosotros, El Salvador, éramos el crisol de la educación de Centroamérica. Aquí venían a estudiar, y se estudiaron para médicos, odontólogos, abogados, que no venían a estudiar aquí. Y se los peleaban a esos profesionales para entrar a las universidades de Estados Unidos. Llegaron médicos, jefes de residentes, odontólogos. Miren, aquí venían de todos lados. Costa Rica ahora y Guatemala ahora son los crisoles de la educación en Centroamérica. Son los profesionales que... ¿Por qué razón? Le bajamos. Aquí venía gente a estudiar al Instituto Nacional, señores, porque era de alta calidad, que es donde está la alcaldía ahora, ese era el Instituto Nacional del Salvador. Y ahí venía gente de Honduras, sobre todo de Honduras, a estudiar acá. Yo tuve compañeros en el Colegio García Flamenco que venían de Honduras a estudiar al colegio acá. A ver, eso ya pasó de la historia. ¿Por qué? Porque realmente hemos descuidado ese rubro que es el que nos va a hacer salir del subdesarrollo, si es que algún día podemos salir con esta mentalidad. Pero eso nos interesa, la salud nos interesa. Sin embargo, hoy va la salud con 17 millones menos y educación con 12 millones menos. Vayan a ver las escuelas. Vayan a ver qué es lo que hay en las escuelas y la calidad de los pobres maestros, y no digamos los maestros, los estudiantes. Sí. Vayan a ver los baños, por favor, que tienen esos niños. Entonces, cuando usted me viene a decir que estamos hablando de cosas básicas y me viene a justificar, justifíqueme que ahora le van a poner solamente se van a destinar para el Casa Presidencial 125 millones de dólares para el próximo año, para Casa Presidencial, ¿para qué? O sea, 125 más de lo del año pasado, 125 millones más. Entonces, señores, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es ese diálogo? Sencillamente aquí se traduce en una cosa para estos políticos que nosotros tenemos, es en votos. Y no se deberían de ganar así los votos. Y los ciudadanos deberíamos hacerles entender que los votos no se ganan con que nos vengan a regalar tonteras en las campañas. Que nos vengan a lavar la cabeza diciendo, vean, por ejemplo, para que ustedes vean, los presupuestos, en este año el presupuesto de subsidio para la electricidad, en lugar de 100 millones va por 50. O sea que va disminuyendo todas estas cosas porque no alcanza. Sin embargo, los empleos, el gobierno sigue siendo el mejor empleador. La Asamblea se receta $100,000 más de presupuesto. ¿Para qué? Para seguir viajando. Porque ahora, averigüen, ya no viajan solo los diputados. Hoy mandan a las secretarias a representarnos para discutir el problema del trifinio en Arkansas, en Estados Unidos, por favor. Lo que sí puedo decir es que no es una cuestión de leyes, o sea, la ley de responsabilidad fiscal, no se trata de eso. O sea, es cierto, está el marco normativo, hay una legislación donde hay ciertos criterios que se deben de considerar, pero creo que no es ese el punto. O sea, el tema, creo yo, que tiene que ver con los grandes acuerdos de país, o sea, aquellas grandes líneas de acción, ya se ha mencionado acá. En la medida que no tengamos un rumbo, que por ejemplo, educación no sea la prioridad en el país, que no tenga el 6% del PIB, por ejemplo,
que esa es una de las medidas que como país se debería de tomar, y si vemos ejemplos de otros países, Costa Rica creo que anda por ese porcentaje. Peleando el 8 está. Por el 8. Entonces, en la medida que no tengamos esas grandes líneas de acción como país, no vamos a tener sostenibilidad ni en las finanzas, no vamos a tener sostenibilidad en las políticas que se puedan adoptar, y obviamente eso va a generar inestabilidad política, inestabilidad social, como lo estamos viendo. Entonces, creo yo de que el tema al final, y yo insisto, el tema es la capacidad que tenga el sector político, porque es el que, para eso los nombramos, para eso los elegimos en las elecciones, para que dirijan, para que planteen estas grandes metas de país. Mientras este sector no tenga esa capacidad de plantear, independientemente de los intereses electorales o políticos o sectoriales que puedan tener, mientras no planteen esas grandes medidas, este país no tiene rumbo, no tiene una salida. Hay una expresión que sintetiza esta realidad y es la fórmula 30-40-30. 30% es el voto duro, 40% son los ciudadanos que no se sienten representados por ningún partido político y que están apáticos o decepcionados de todo este sistema político y no están interesados en ir a votar. Y el 30% restante son los que han emigrado. Entonces la fórmula 30-40-30 lo que expresa es que el destino del país está en manos del 30%. La mayoría, que es el 70%, no tiene incidencia en los destinos del Salvador. ¿Cómo se espera de alguna manera como país recibir, Dios no quiera, obviamente, una decisión de esa naturaleza? Pero hablábamos de, hay una cantidad de niños nacidos, 275,000, que qué pasaría con ellos. Yo creo que no sé. Mire, hay una situación para mí preocupante de que esto sabíamos que era temporal. Preguntémonos los diferentes gobiernos que han existido desde entonces, del 2001, qué han hecho para prevenir que un día la temporalidad de ese problema se cambie y diga, ahí van de regreso. Que nunca se hizo nada. Y lo peor es que no hemos hecho nada por incentivar el desarrollo de la industria del comercio en El Salvador. No hemos hecho, al contrario, hemos puesto cortapisas tremendas. Ahí tiene usted los problemas de las aduanas. Las aduanas no funcionan, ahí está el antojo de cualquier persona que ahora llega, que son nuevos muchos de ellos, una gran cantidad de personal, y que si se les antoja de tener un furgón, ahí lo detienen. Y están los Estados Unidos, por otra parte, presionando por el acuerdo del Fomilenio y los acuerdos que tienen de ¿cómo se llama?, desarrollo del Triángulo Norte, que quieren que se integren las aduanas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Las otras dos ya se integraron desde hace más de 2 años y nosotros todavía seguimos diciendo que estamos estudiando cómo se integren. A Voz Populi es conocido de que se las han repartido en diferentes fracciones del partido en el gobierno, las diferentes aduanas. Entonces cada uno la maneja como su feudo. Eso no puede ser. Tenemos que empezar a tratar, tenemos un problema grande. No solo es que vengan, si no vienen los 200,000 salvadoreños, van a venir la mitad, pero de todas maneras también se nos cortan las remesas que esta gente mandaba para El Salvador. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Y además nos levantan una pared para que ya no entren más salvadoreños o más extranjeros a los Estados Unidos, de la parte sur de los Estados Unidos. Nos están poniendo, entonces tenemos que desarrollarnos aquí, pero tenemos que empezar a ver con sentido de país, no con sentido de partido. Y ese es el grave problema, que no podemos lograr salir, porque mientras estén estas cúpulas, que sobre todo, tristemente hay que decirlo, porque es la verdad, la cúpula del FMLN, que solo se rotan y se rotan y se rotan y tienen años de estar ahí y no están dispuestos a soltar nada. No tenemos gente nueva, con ideas nuevas, con ideas de país. Y eso, mientras eso no suceda, no le veo mucho A ver, y ya estamos en campaña. Alguien te decía ahí, Leonardo Bonilla decía, bueno, se están ya adelantándose la campaña y nadie está haciendo nada. Mira, ese es un problema, pero con lo que decía Rafael, el tema de que el sector político, obviamente es parte de la estrategia, en lugar de incentivar la participación ciudadana en la política, en las elecciones, lo que está generando es, con sus acciones, que la ciudadanía en general rechace más el tema político, rechace el sistema político, rechace todo lo que huele a política, y entonces eso lo que hace es retraer a la ciudadanía de participar activamente, no solo votando, sino que
obviamente meterse en cómo se maneja la cosa pública, o sea, estar pendiente del manejo de la cosa pública, estar pidiendo rendiciones de cuentas. ¿Este escenario electoral prevé una salida un poquito sustanciable o verdaderamente sigue, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad? A 5 centavos el pan? Vamos a ver. El maíz, como decimos. O sea, la situación fiscal en términos de la liquidez los obliga a un entendimiento básico y van a ser respaldados por el Fondo Monetario y el BID si ellos llegan a un acuerdo interpartidario que les va a dar oxígeno para seguir funcionando. En términos sustantivos, aunque es importante un acuerdo de esa naturaleza, no se abordan los problemas estructurales del país. Pero este momento electoral, y ahí es positivo y el rol de los medios de comunicación es fundamental para darle voz a la ciudadanía. Yo creo que es el momento también que se pueda dar un espacio para escuchar a la población, porque también ellos van a emitir el voto y van a poder incidir en las votaciones del 2018 y del 2019. Diálogo con Ernesto López.